Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Bien, vamos a proceder con la clase. Hacerles recordar que el día miércoles tienen la segunda práctica calificada. Posiblemente les estoy anticipando el caso mañana. Si puedo hoy día, se los adjunto para que lo vayan revisando, ¿sí? Bien. Estamos, a ver. Ingeniera, buenas tardes. Sí, dígame, señor. Una consulta. El día miércoles, por el tiempo ya no pude exponer mi grupo y me dijo que si en la siguiente clase sobraba tiempo podría Ya, a exponer. ver, el Aponte y Flores. Sí, exacto. Ya, perfecto. Ya, mejor expongo porque yo de repente con el tema me voy bien lejos. A ver, ¿cuál es el tema que faltaba? Sí, era pizza. Ya, a ver, está su colega, ¿no? No lo he Sí, visto. claro. Ah, ya. Es el único grupo que faltaba, ¿verdad? Sí, por el tiempo Perfecto. que me dio para... Ya. ¿Me confirma, ingeniera, se puede ver la pantalla? Sí se ve. Ya. Bueno, compañeros, ingeniera, buenas tardes. Vamos a mencionar el caso Pizza que nos encargó para analizar. La empresa se llama Publicaciones y Comunicación Social, Sociedad Anónima. Es una empresa, es un cúmulo de empresas dedicada a lo que es el ámbito de la publicidad informativa. Asimismo, también tienen varias líneas de difusión. Por ejemplo, tienen un periódico, tienen ediciones de cultura, arte, eh, también tienen diferentes formas de negocio. Algo que podría mencionar es, por ejemplo, la misión que proyecta Pixar. Dice que contienen tres ideas. Una que es la difusión de la cultura y desarrollo del conocimiento, otro es el respeto al cliente y otro ofrecer la mayor cantidad de información de la mejor calidad, ¿no? Asimismo, también mencionan dentro del artículo que hemos analizado que el objetivo principal Sí, señor Flores, disculpe. Es interesante estos tres puntos o estas ideas que definen la misión de Pixar, ¿no? Y que en realidad todo medio de comunicación debería manejar, ¿no? Difusión de cultura, desarrollo de conocimiento, respeto al cliente y ofrecer mayor cantidad de información y mejor calidad, ¿no? Así es, claro. Obviamente ellos mismos pusieron esos lineamientos por parte de nosotros en nuestro contexto. Si bien las empresas por iniciativa propia no ponen ese tipo de ideas dentro de su misión, también quizás algunos lineamientos por parte del Estado podría hacer que las empresas se alineen, ¿no?, a ese tipo de visión. Podría ser una manera de mejorar quizás la misión de las mismas. Perfecto. Pero esto parte de la misma, es la iniciativa privada, ¿no? No Claro, es propia de ellos. por ley, por ejemplo, te digan, oye, compórtate bien, o sea, eso imagínense, estaríamos llenos de normas, leyes para decirnos las cosas correctas que debemos hacer, ¿no? Sí, claro. Quizás Pero es por... lamentable, ¿no? Realmente acá en Perú todo le tienen que poner, y así mismo inclusive ni se cumple, ¿no? A veces, ¿no? Así es, claro. Puede Eh, seguir. otro párrafo que rescatable del artículo es que mencionan que si bien el objetivo principal es la rentabilidad, también mencionan llevar a cabo una gestión de calidad y un adecuado sistema de motivación y participación de los trabajadores, ¿no? Bien, mencionando una línea de tiempo más que nada rescatable, es en 1975, es el día donde se fundan. Estamos hablando de intelectuales y profesionales enfocados a este rubro de comunicación, y lanzan lo que es el periódico nacional, que el nombre tiene La Nación, ¿no? Y como mencioné anteriormente, también tenían otras líneas que son el periódico semanal de economía, algunas revistas deportivas, artísticas y de actualidad. Más que nada englobaban casi todas las ramas de información, ¿no?
Y a partir de 1983 se crea ya una nueva filial, es una emisora de radio que se llama la Radio de la Nación, y inician un proyecto para más adelante lo que es la tecnología del video para tener una línea televisiva también, ¿no? Privada, en este caso. Asimismo, en el contexto mundial, pudimos rescatar que ha habido una crisis mundial donde la mayoría de continentes importantes, que se podría decir, por ejemplo, Norteamérica, Europa y América Latina, pasaban por un momento de recesión, mientras que Asia tenía un crecimiento constante con lo que es el comercio, ¿no? Bien, que hicimos mencionar dentro del artículo que hemos analizado la estructura organizacional de PISA, que se manejaban algo interesante que era divisional, es decir, dentro de todas sus líneas de negocio, las unidades de negocio podrían tener una estructura independiente, ¿no? Así se manejaba un consejo de administración en la dirección general con sus respectivos asesores y la dirección general encargada de las diferentes direcciones, la financiera, organización y métodos, marketing, y la que vamos a analizar o la que describía en el artículo, que es la de planificación y control, ¿no? La que llevaba a cabo más que nada toda la proyección y la planificación de aquí al desarrollado actual al cierre del año y proyectado a 5 años incluso, ¿no? Y abajo podemos ver las divisiones que son ya las unidades de negocio, como hemos mencionado, los periódicos, su periódico semanal de economía, las revistas, los libros, también tenían un negocio de imprenta y la radio, ¿no? Que fue luego inaugurada. Aquí podemos ver lo que es la estructura del beneficio, también algo rescatable que lo mencioné en el artículo, cómo Pixa hace todo la línea o el procedimiento que lleva a cabo desde que obtienen los ingresos hasta que esos ingresos se redireccionan como beneficios para los accionistas, ¿no? Podemos ver que dice primero beneficios netos de las divisiones, se le quita los costos, obviamente, queda un beneficio operativo, de eso se sacan los gastos, asimismo también se ingresan las rentas por activos financieros o no financieros, se obtiene un beneficio bruto, se quita el impuesto, se tiene un beneficio después de impuestos, lo que ya podría decirse como en situaciones normales podía ya comenzarse a dividir, pero ellos tienen otra manera que es la dotación de reservas y los intereses a acciones preferentes también se les tiene que quitar. Ahí recién es donde se viene el beneficio neto. Luego de eso, según el número de accionistas, recién se recibe el beneficio neto por acción, ¿no? Se ve más o menos la estructura que ellos manejan en cuanto a ello. Queríamos rescatar esa parte. Y como mencionamos anteriormente, más que nada buscamos el análisis de esta dirección, ¿no? La dirección de planificación y control. Una netamente la planificación estratégica, la que va a ser el diagnóstico, el análisis y va lo que se dice desarrollar esos métodos de planificación. Y la otra dirección que más que nada es de monitoreo, de alerta, de vigilancia, que si todas las medidas planteadas se están cumpliendo de acuerdo a las reglas y todo eso, ¿no? Ahí, como menciona, se dice la unidad de diagnóstico externo, la evaluación del plan de crecimiento, sistemas de métodos y planificación, por parte de la Dirección de Planificación Estratégica y por parte de la Dirección de Control vemos áreas muy importantes, por ejemplo, el sistema de alerta, que es algo nuevo también propuesto por ellos, diseño de acciones correctoras y medida de la eficiencia, ¿no? Bien, otra cosa que podemos mencionar dentro del análisis de este artículo, encontramos que la dirección corporativa establece objetivos generales de la empresa y con ello van a formular el plan estratégico de la misma, ¿no? Si bien la dirección de planificación y control se va a encargar más que nada de las tareas de impulso, vigilancia y confección del material del plan estratégico. Otra cosa que podemos rescatar es el trabajo en conjunto dentro de esta dirección, uno en desarrollar, aplicar y el otro de sostener a estas
funciones que va a desarrollar la primera área, ¿no? Esto mencionando lo que es la estructura del plan estratégico. Si bien se han dicho también que este plan estratégico debe ser flexible y reactivo y tener una estructura bastante descentralizada. Como hemos mencionado, se manejan varias unidades de negocio y con ello se puede ver para cada unidad de negocio un plan estratégico quizás similar, con aspiraciones no tan exactas, no tan iguales, pero manejando los mismos lineamientos o reglamento o estructura que se va a tener en toda la organización, ¿no? Aquí podemos ver la planificación estratégica de PICSA. Como mencionamos, son muy notorias que se habla de dos ciclos, un ciclo de planificación anual, más que nada que son con objetivos de acuerdo a los planes operativos, que pueden ser de seguramente metas en cuanto a porcentaje de indicadores de cumplimiento y todo eso de más que nada si bien financiero o de eficiencia o de productividad, de lo que se manejaría en lo que es el plan anual. Se maneja también lo que son programas y presupuestos para que todos los costos y planes dentro de ese año se cumplan, ¿no? Según lo planificado. Y otro que es más que nada el ciclo de planificación ya a 5 años. Ahí ya sí se ve, se analiza mucho lo que es el entorno externo y qué posibles sucesos pueden marcar el giro quizás del negocio, ¿no? A ver, no le entendí bien, señor Flores. ¿Qué es qué es lo que primero hace la empresa? ¿Planifica 5 años o hace la planificación anual? Más que nada se trabajan en ambas direcciones, ingeniera. No, Una ¿qué es lo que se hace planificación. primero, joven? ¿Qué es lo que se hace primero? Sí, Claro, primero se tiene que hacer, considero que se tiene que hacer primero el anual y obviamente se hace, como ya. se Es dice, incorrecto, señor Flores. Inclusive usted no ha escuchado la exposición de sus colegas. La empresa primero define un plan de largo plazo, 5 años. A partir de ese plan de 5 años, recién se estructuran los planes que corresponden anualmente. No es que al revés, no es que usted construye los planes anuales, después suma y hace 5 años. Eso no tiene lógica. Inclusive ok, ahí en el directorio, quien formula y define la orientación es el comité, creo, no sé cómo se llama ese comité, ¿no? Es que no se hace de manera, pues, paralela tampoco. ¿Quién da la dirección aquí? ¿Quién da la dirección estratégica? ¿El plan anual o el plan a 5 años? en este caso sería ya el plan a 5 años. Da la dirección, pues. Entonces, ¿cómo voy a hacer un plan anual si no sé cuál es la orientación o la dirección que tiene la empresa? Por eso es que primero es el plan de los 5 años, plan de largo plazo. Ah, ok, sí, que ya lo comprendo ¿Ya? ahora. Sí, Ya. lo comprendo. Muy bien, continúe. Bien, ahora quiero mencionar, si estás ahí, Iris, si puedes continuar con la exposición, Iris. Sí, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. El siguiente punto va a ser planificación estratégica de PICSA. Y bueno, queremos rescatar 3 puntos muy importantes de sus principios de proceso de elaboración de planes estratégicos. Y es justamente esta descentralización que también había comentado mi compañero de la planificación, el hecho de separar, ¿no? La planificación estratégica del control estratégico. Luego tenemos el segundo punto, que es la información para una gestión eficaz. Y justo en qué se basa, ¿no? Es comunicar y hacer seguimiento de los objetivos a través del sistema de control en lo largo y ancho de la estructura organizativa. Y además también por último queremos mencionar la coordinación, es decir, que hay un correcto flujo de información y de acción en la empresa a través de los comités de coordinación a nivel corporativo y las unidades de negocio, que como también ha mencionado mi compañero, y las unidades operativas. La siguiente diapositiva podemos observar. Ajá, ahí. Podemos observar los documentos, o las normas en todo caso, que ha implementado esta empresa PICSA. El documento 1 define y describe cada objetivo por unidad estratégica
para el plan estratégico de cada división justamente, ¿no? El documento 2 contiene la información básica del plan estratégico de cada unidad y negocio. El documento 3 va a contener la evaluación de las acciones estratégicas del plan de cada negocio. El documento 4 contiene los datos básicos del plan estratégico a largo plazo. Luego el documento 5 va a evaluar la competitividad del plan estratégico corporativo con los años anteriores. Y el documento 6 ya cuenta con los resultados provisionales o desarrollo presupuestario del plan operativo ya el anual, ¿no? Ya habiendo tenido el plan estratégico a largo plazo. Y bueno, eso es lo que queremos mencionarle y después vamos a pasar a las preguntas. Bien, la primera pregunta es, en su opinión, ¿cuál es el papel de las personas en los procesos de formulación e implementación estratégica, de las estrategias? Como bien mencionó mi compañero, el rol principal o uno de los 3 valores principales de la empresa es que se comparte información relevante o información de calidad, ¿no? Y bueno, consideramos nosotros que el papel de las personas es justamente fundamental para que esta misión, ¿no? La formulación de estratégicas esté orientada justamente a los objetivos, misión y visión de la organización. Y así Señorita, disculpe, señorita Ponte, acá le están preguntando cuál es el papel de las personas en los procesos de formulación. O sea, simplemente usted diciendo que esas personas deben compartir, pero no está hablando cómo van a formular o implantar las estrategias, de qué manera ellos se involucran. Ojo, acá le dice, ¿cuál es el papel de las personas en los procesos de formulación e implantación de las estrategias? Bueno, Para la implantación puede hacerle seguimiento, ¿no? El seguimiento, ¿no? Seguimiento, monitoreo de todas las acciones que se desarrollen. Pero la y direccionarlas también, ¿no? Direccionarlas en los la objetivos. formulación, identificación de estrategias, selección de estrategias, eso no ha respondido, eso le estaría faltando. Bueno, ¿qué más? Bien, lo otro que debemos también considerar es que las personas también asumen un rol de control justamente de la implementación de estas Segunda pregunta, estrategias. señorita, ya pasamos esa, por favor. Sí, ingeniero. La segunda es, ¿podría relacionar los factores de éxito fundamentales para asegurar la adecuada implantación de la estrategia? Y bien, sí, nosotros consideramos que debemos relacionar el comunicar los objetivos a las unidades o áreas de la empresa y hacer un seguimiento justamente de las mismas a través de un sistema de control, verificando que estas estén de acuerdo a los objetivos y no lineamientos en la misión, visión de la empresa. Luego Para también, este punto, disculpe, para este punto también se le observó en la clase pasada la exposición de sus colegas, de que primero me tiene que señalar cuáles son sus factores de éxito. Primero usted tiene que identificar cuáles son sus factores de éxito fundamental para la empresa, para asegurar la implantación de la estrategia, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor? Un factor de éxito que determina que fracase o que gane, ¿no? Eso es lo que tiene que determinar, ¿no? Y por eso se podría relacionar, pero ¿cómo va a relacionar si usted no ha identificado los factores primero? Primero tiene que identificar los factores, son estos, ¿no? Y están directamente relacionados a la implantación de la estrategia, ¿no? Al éxito de la implantación de la estrategia. ¿Ya? Ese es un punto, ¿sí? Siguiente pregunta. Sí, y bueno, ya la última pregunta es, indique en qué medida la organización y los procesos que configuran su estructura y comportamiento pueden facilitar el éxito en el desarrollo e implantación de un plan estratégico. Nosotros hemos considerado que PICSA tiene una gran probabilidad de ser exitosa, ¿no? Debido a que descentraliza la elaboración del plan estratégico, descentraliza la planificación de lo que sería los procesos operativos de control, ¿no? Ya, pero acá la organización también, recuerda que su colega ha presentado la estructura, el organigrama, vamos a decirlo, ¿no? Así es. Y está mostrando cómo se organiza, ¿no? Entonces, usted al menos analice, pues, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, estructurado ahí, creo que un departamento de planeamiento que aborda tanto la parte externa como lo que es la monitoración o sistemas de alerta, o sea, tiene que responder por ese lado, ¿no? En cuanto a la organización. Ya los procesos, inclusive en la formulación de planificación, se encuentra pues que sigue un proceso, ¿no? Primero el largo plazo, luego el corto plazo, con identificación y tales puntos, ¿no? No sé si me expliqué con respecto a esa primera pregunta.
Sí, ingeniero. Sí, ¿Ya? ingeniero, O algo sea, sí, sí, señor Flores. sí, algo que quería agregar es, como usted lo mencionó, ¿no? Lo más recatable que podríamos hacer es, al tener una dirección exclusiva para la planificación y sobre todo el control del cumplimiento de esa planificación, sería lo más rescatable. Y otro, tener un planeamiento a 5 años y con ello hacer un planeamiento anual que te da una dirección a más o menos un mediano plazo, te puede asegurar el éxito de ese tipo de organización, ¿no? A nuestra consideración. Claro, lo que pasa es que la organización, si ustedes observan, no es simplemente en lo que refiere a lo que es planeamiento. No sé si regresa ahí a la estructura de PIXA, por favor, no sé si lo tienen ahí. No, el anterior. Ahí, acá. Fíjense cómo la dirección, esto no es simplemente una oficina, por así decirlo, que se pone a llenar datos y saca el plan, sino que desarrolla un conjunto de estudios. Por ejemplo, tiene una unidad de diagnóstico externo, es decir, es una unidad que está mirando hacia afuera de la organización, está identificando las variables, factores de impacto para la empresa, competidores. No sé si me entiende, o sea, clientes, quiénes son, qué preferencias. Esta es una unidad muy importante. Obviamente, esta es una evaluación de plan de crecimiento, ya es algo interno, y sobre todo también tiene mucho cuidado con qué sistemas y métodos de planificación van a trabajar, ¿no? Acá tienen 3 unidades muy importantes. Y el control estratégico no es solamente para poder hacer seguimiento de lo que dice el plan, ¿no? Porque el plan es un documento escrito en la cual te define, pues, acción 1, acción 2, proyecto 1, proyecto 2. No es solamente para que tú sigas cómo se está ejecutando, sino también, fíjense que tienen sus sistemas de alerta, ¿no? Para efectos de ver, identificar de repente algunos problemas, ¿no? Retroalimentar, ¿no? A toda esa implantación de las estrategias, ¿no? Y obviamente eso también con la incorporación de las acciones correctoras y la medida de la eficiencia. Fíjense, tiene 2 puntos, vamos a decir 2 patitas que tiene la dirección de planificación para poder asegurar un correcto planeamiento, ¿no? De acuerdo, ingeniero, sí. ¿No? Y no es simplemente como les decía, ¿no? Me aprendo de memoria una metodología y ya sé planear, ese es el plan. Así no funciona. Tienes que operacionalizar el plan, es decir, tienes que crear las condiciones internas, organizativas, de procesos, ¿no? O procedimientos para efectos de poder asegurar que el plan se ejecute. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, ingeniero. Bien, ahora sí vamos a continuar con la clase. Ya se han sumado algunos de sus colegas. Bien, ya nos habíamos adentrado a lo que es el tema de planeamiento, hemos visto qué cosa es el planeamiento prospectivo. Ahora vamos a enfocarnos más en la herramienta, ¿no? ¿Qué cosa es prospectiva? ¿Cómo nace la prospectiva? ¿No? Prospectiva es un término acuñado por Gaston Berger en el año 64, y lo que señala Berger al respecto, ¿no? Dice que es parte del principio, él parte del principio de que el futuro es múltiple, ¿no? Y eso rompe con el paradigma de que pues todos tenemos un destino, ¿no? Ya escrito, ¿no? Y como se darán cuenta, de acuerdo a la historia que uno ha leído, ¿no? Y de acuerdo al comportamiento de los gobernantes, ¿no? En el siglo, en los primeros años del siglo pasado, vamos así decirlo, pensaban pues que el destino ya estaba escrito, ¿no? Era inmodificable, ¿no? Pero sin embargo, Gaston Berger señala que el futuro es múltiple, ¿no? Y por eso es que lo considera como un principio que debe valorarse. Por otro lado, se define la prospectiva como la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, diferente de la fatalidad y que depende únicamente del conocimiento que nosotros tengamos sobre las acciones que el hombre quiere emprender. Aquí viene también, o aquí se suma también el trabajo de Bertrand de Jouvenel, ¿no? Otro francés que también contribuye en ese campo de prospectiva, ¿no? Explica que hay 2 maneras de comprender el futuro, como realidad única o realidad múltiple, ¿no?
que también tiene que ver con lo que señala Gastón, que el futuro es múltiple, ¿no? Pero Jouvenel lo explica mejor, señalando de que la prospectiva como realidad única fue una práctica, por ejemplo, de los adivinos, los profetas, oráculos, y todos aquellos que consideraban que existía solamente un destino, y ese destino decide y marca los hechos de la vida, el cual es inviolable, ciego e inmodificable. Y el otro enfoque, como una realidad múltiple, es que Jouvenel señala que el hecho del presente puede evolucionar de diversas maneras y presentarse de diversas formas en el futuro. Y estas formas son los futuros posibles o futuribles, como los denominó Jouvenel. Pero algo muy interesante de esta explicación es que cuando dice que el hecho del presente puede evolucionar de diversas maneras, aquí lo que se está destacando es la posibilidad de que el individuo, ¿no?, pueda, a partir de las decisiones que tome, a partir de las acciones que ejecute en el presente, puede crear o generar un escenario futuro totalmente diferente. Por eso se señala que la realidad es múltiple, depende de lo que el hombre decida, ¿no? Los cambios que ejecute en el presente, las acciones que tome, las decisiones que siga, entonces posiblemente eso le va a conllevar a un futuro totalmente diferente. O sea, tiene posibilidades, ¿no? El trabajo de Godet, básicamente, a la prospectiva, él decía que era una reflexión para la acción y la antifatalidad, señalaba que si bien el futuro es impredecible, por medio de ella podemos reducir la incertidumbre, ¿no? De ahí él define los futuros probables, que son futuros posibles, que tienen mayor opción de suceder debido a la determinación del hombre, que es el único protagonista de los hechos. Aquí nuevamente se ratifica el papel del individuo, ¿no? Es el único protagonista de los hechos y el único responsable de su propio futuro. Por eso es que en los casos empresariales que ustedes han revisado, ustedes han podido observar cómo las organizaciones han ido evolucionando en el tiempo. ¿Está claro? Pero gracias a qué decisiones y a qué acciones esa empresa o esa corporación trasciende los años, ¿no? ¿Gracias a qué? ¿O a quiénes? En este caso estamos hablando de los tomadores de decisión, los directores o los gerentes, quienes a partir de las decisiones que toman, acciones que ejecutan, hacen posible que esa empresa, esa corporación trascienda. Y hemos observado en los casos empresariales, empresas pues que ya tienen más de 100 años, inclusive, y han pasado pues por diferentes gestiones. Pero ahí el tomador de decisión, el que define las acciones o proyectos que se deben ejecutar, pues es el que realmente asegura que esa empresa, esa corporación trasciende. Entonces, es importante ese punto para efectos de poder entender más adelante cómo es que surge la importancia del estudio de esos futuros. Para determinar los futuros probables, vamos a ver que la prospectiva como técnica, como herramienta, se vale de 3 medios muy importantes. Vamos a ver varias técnicas, pero todas las técnicas tienen esos 3 medios. Los expertos, los actores y también las leyes matemáticas de la probabilidad que se utilizan para poder tabular, procesar la información. ¿Está claro? Son 3 medios que utiliza la prospectiva. Los expertos. Ese tal vez sea el punto crítico de los estudios de futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque esos expertos, ¿no?, van a recrear, van a definir un escenario futuro basado en los supuestos que ellos tienen. Entonces, si hablamos de personas que realmente tienen conocimiento, tienen experiencia, ¿no?, conocen el mundo, ¿no?, conocen las tecnologías, ¿no?, conocen el comportamiento de las sociedades, posiblemente su visión, su percepción esté mucho más nutrida y por lo tanto pues configure un escenario futuro lo más cercano posible a lo real.
Entonces, ese es el punto crítico. ¿Qué pasa si estas personas que se denominan expertos en realidad no son expertos, no conocen la realidad, no conocen los problemas, por lo tanto, lo poco que puedan aportar, ¿no? Por eso es que nosotros observamos que a veces se diseñan escenarios que están alejados de la realidad. Está claro, no es por error de la técnica, el modelo, la herramienta. Es justamente porque el experto que ha participado en el estudio futuro, pues es un experto que no tiene las calificaciones necesarias para hacerlo. Entonces, ese es el punto crítico, ¿no? Los expertos son personas que tienen que conocer a cabalidad los respectivos problemas sobre los cuales yo voy a analizar, voy a trabajar, voy a abordar. Luego tenemos los actores. Bien, los expertos ya me generaron esos estudios de futuro, ¿no? Ya me dijeron, mira, el escenario del 2050 es este. ¿Está claro? ¿Quién es el que va a tomar la decisión en el presente? Los actores. ¿Está claro? El gerente, el directivo, ¿no? Ellos son los que tienen que tomar decisiones con respecto a ese escenario futuro que los expertos le han señalado. Entonces, los actores toman las decisiones, son personas que toman las decisiones claves respecto al problema que se está estudiando. ¿Está claro? Y de ahí tenemos las leyes matemáticas de la probabilidad, que básicamente nos provee, ¿no?, un conjunto de herramientas que nos permite ordenar y manejar la opinión de los expertos. En este tipo de estudios, la prospectiva por lo general convoca, no convoca a 2 expertos, 3 expertos, ¿no? Por lo general se convocan pues a cientos de expertos, miles de expertos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, imagínense tabular la respuesta de esos expertos. Si ustedes le ponen 5 preguntas, y tienen pues 5,000 expertos, ¿no? Ya se imaginan, son como 25,000 respuestas por pregunta, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, creo que me equivoqué en la cantidad, ¿no? Pero lo cierto es que se multiplica, ¿no? ¿Y cómo voy a tabular esas respuestas? No lo puedo tabular a mano ni mecánicamente, tengo que utilizar un conjunto de herramientas, en este caso matemáticas, modelos, ¿no?, que me permitan tabular esas opiniones. Bien, de manera resumida podríamos decir que la prospectiva, como hemos señalado, busca identificar la acción futura del hombre, valiéndose para esto del conocimiento de los proyectos, anhelos y temores que tiene el mismo hombre con respecto a las acciones que va a realizar. Yo les pregunto, si ustedes analizan, vamos a ver, analicen una determinada empresa, ¿ya? De esa empresa, ustedes vean qué proyectos está desarrollando la empresa. ¿Está claro? ¿Qué programas? ¿Qué decisiones está tomando la empresa? ¿Qué inversiones está realizando la empresa? A partir de esa información, ustedes podrían suponer cuál es el futuro que le espera a la empresa, ¿sí o no? Es un futuro que le va a permitir posicionarse, le va a permitir avanzar, le va a permitir crecer, o de repente son decisiones que lo va a llevar al fracaso, le va a generar problemas a la empresa. Sería interesante que ustedes hagan ese ejercicio, revisen las empresas, o inclusive ustedes ya tienen, creo que para la próxima semana, unos casos que se le está programando, ahí justo viene lo de Celtia, United Products y Kodak. Revisen, claro, cómo las decisiones, cómo los proyectos, ¿no?, cómo los programas, ¿no?, que desarrollan o siguen las empresas, ¿no?, les permite pues direccionarlas hacia un futuro determinado, ¿no? Por eso en los casos, cuando han expuesto ustedes estos casos empresariales, se les ha señalado que tengan la mirada tanto hacia adentro como hacia afuera. La mirada hacia adentro para saber qué hace la empresa, qué acciones, qué proyectos, ¿está claro? ¿Qué estrategias desarrolla la empresa? Y hacia afuera, ¿qué pasa en el ambiente? Es decir, yo observo cómo la empresa o la corporación se adecúa, se ajusta a esos cambios ambientales. Entonces, esa interacción me permite ver cómo la empresa supera esas dificultades, y por eso es que tenemos hasta hoy en día muchas empresas que están debidamente posicionadas, ¿no? Han trascendido, ¿sí?
Entonces, ese es un ejercicio que podrían hacer. Esperemos que con los casos que va a exponer la próxima semana lo puedan hacer. Ahora, por otro lado, hay que reconocer que no siempre el futuro probable es positivo. Por lo tanto, se tendrá que buscar el futuro deseable, ¿no? Como les había señalado hace un momento. Yo desde el presente, con las decisiones y acciones que tome, puedo redireccionar. ¿Está claro? Puedo redireccionar a la empresa, por lo tanto, pues el futuro va a ser diferente. Entonces, ¿hacia aquí? Hacia un futuro deseable. Otro aspecto que hay que reconocer es el papel de la perspectiva. El papel de la perspectiva como herramienta, como técnica, es solamente identificar lo que los actores piensan sobre el futuro del fenómeno. ¿Está claro? ¿Qué es lo que piensan? Porque al final los actores son los que deciden. Recuerden que los expertos solamente me dan escenarios, me brindan escenarios, de acuerdo a sus perspectivas de los cambios en el mundo, su evolución, me da un escenario futuro probable. Pero quien toma las decisiones en el presente y hace que el futuro sea diferente, ¿no? Entonces, es el actor o los actores, ¿sí? Eso ya lo hemos explicado en los 3 elementos que se requieren en la perspectiva. Pero hay otro aspecto también que se debe considerar en la perspectiva, es que el futuro no depende solo de tendencias que continúan o se modifican. Esa es una parte, ¿no? Yo observo, miro hacia dónde van las tendencias, al alza, o al decrecimiento, a la baja, o simplemente se mantiene, ¿no? El futuro no depende solo de tendencias, de ver cómo se comportan los eventos. También tiene que identificarse, la perspectiva tiene que ver, con la identificación de las potencialidades. Esta tal vez es la parte más fascinante dice Bertrand, ¿no? De la perspectiva. Y que no puede limitarse solo a solucionar las necesidades del presente, sino que lo importante es detectar los embriones del futuro, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades reconocidas? Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, que formuló su teoría del helicóptero, el cual se hizo realidad recién en el siglo XX. Ese es un embrión del futuro. Por eso le dicen potencialidades. El otro es el de Fulgencio Bienvenu, que manifestó que la solución del transporte parisiense era que la gente se movilizara en un tren por debajo de la ciudad. Esta utopía dejó de serlo cuando se construyó el metro de París. Por lo que hicieron Luis y Augusto Lumière, ¿no? Que fabricaron el primer cinematógrafo, al cual nadie les hizo caso cuando lo presentaron en una feria, y que recién en 1950 fue explotado, dando origen a la industria cinematográfica. Julio Verne, quien murió sin saber que había sido el primer prospectivista, su utopía del viaje a la luna y las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Entonces vemos que estas son potencialidades, embriones del futuro, ¿no? Entonces, ¿dónde los identificamos? ¿Dónde observamos qué descubrimientos, qué estudios podrían estar reconfigurando el mundo? En las patentes. ¿Está claro? En las patentes. Y ahí viene, pues, la importancia de la vigilancia tecnológica de las cuales les he señalado, ¿no? De la cual les he señalado, perdón. Entonces, el concepto de perspectiva, con la cual se va a trabajar, es que la perspectiva consiste en la identificación de un futuro probable y de un futuro deseable, diferente de la fatalidad, y que depende únicamente del conocimiento que tenemos sobre las acciones que el hombre quiere emprender. ¿A qué hombre nos estamos refiriendo? A los actores, a los tomadores de decisión. ¿Quiénes son los tomadores de decisión en las empresas? Los ejecutivos, los gerentes, los directores, depende de la denominación que les hayan dado. Los tipos de futuro, tenemos 3 tipos de futuro, y en general los escenarios, cuando uno construye escenarios, debería diseñar 3 tipos de futuro. El futuro posible o futurible, el cual se refiere al hecho de que el presente puede evolucionar de diversas maneras y presentarse de diferentes formas. El futuro probable son futuros que tienen mayor opción de suceder que los futuribles, ¿está claro? Y el futuro deseable
que es obviamente el cual pues todos anhelamos, un futuro deseable, son los futuros probables, perdón, el hecho de que los futuros probables no siempre son positivos, por eso es que se tiene que determinar cuál será la acción del hombre para anunciar cuál será el futuro probable y deseable. Es decir, el futuro deseable lo construye el individuo, lo construye los actores. Como vamos a ver que en muchas empresas se ha originado de esa forma. Otro aspecto importante, cuando ustedes evalúen, por ejemplo, una empresa y puedan de repente definir si esa empresa está direccionada a posicionarse competitivamente en un determinado mercado, o de repente es una empresa que de acuerdo a las acciones que toma, ya tiene un futuro bastante negativo, ¿no? Es importante hacer un estudio de lo que es la acción humana. Para ello, los autores señalan que las fuerzas que determinan la acción pueden ser de inercia o pueden ser de cambio. Cuando hablamos de inercia, estamos hablando de que la acción humana consiste en conservar las principales características del fenómeno. A esto le podríamos decir en mantener el status quo, ¿no? Eso creo que es más entendible, ¿no? Es la inercia. Es como el individuo mantiene el status quo, ¿no? Ingresa a un determinado puesto o empresa y simplemente repite lo que ya existe, ¿no? Mantiene el status quo. O la acción humana tiene que ver con el cambio, ¿no? Que esa es otra fuerza que termina la acción, ¿no? Es cuando pues introduce transformaciones o simplemente reemplaza un sistema existente, procesos existentes por otros totalmente diferentes, ¿no? Puede ser que la acción humana se direccione hacia la inercia o se direccione hacia el cambio. Eso también se puede observar en los casos empresariales que ustedes han revisado. Los actores determinan qué se debe cambiar y qué se debe conservar. ¿Claro? El papel de la prospectiva, como les señalé hace un momento, es solamente identificar lo que los actores piensan sobre el futuro del fenómeno. ¿Cuáles son los gérmenes del futuro? El futuro nace en el presente y germina posteriormente. Eso es algo que lo he resaltado. ¿Cómo nace en el presente? Con las decisiones que tomamos cada día. ¿Cuántas decisiones tomaron ustedes hoy? ¿Está claro? ¿Qué acciones se ejecutaron el día de hoy? Esas decisiones, esas acciones ya les están direccionando hacia un futuro determinado. O sea, cuando uno se encuentra en un futuro determinado, no fue resultado del azar. Fue la consecuencia del conjunto de decisiones y acciones que se tomaron en el presente. Por eso es que el futuro nace en el presente y germina posteriormente. Existen gérmenes del futuro que pueden ser detectados en el presente. Estos gérmenes representan potencialidades de la acción de los actores. Ahí está la creatividad del hombre. Y por lo general, como les decía, si uno analiza qué proyectos desarrolla, pues vamos a identificar qué cosa está haciendo la empresa y a dónde se está direccionando. Los proyectos por lo general son soluciones de necesidades, ya sea referidos a la inercia o al cambio de alguna tendencia. Son soluciones concretas. A través del tipo de proyectos, anhelos o temores de los actores, se puede detectar las decisiones de inercia o las decisiones de cambio o aparición de potencialidades. Entonces, es bueno saber, cuando ustedes ya analicen en esta etapa del desarrollo del curso, ustedes ya están en posibilidades de poder analizar hacia dónde se dirigen las empresas, ¿no? Si ustedes en el trabajo monográfico que tienen están analizando, vamos a decir, la empresa RIMAT, ustedes revisen cuáles son los proyectos, ¿no? Qué acciones está desarrollando, ¿no? Y qué inversiones, ¿no? Y con esos elementos ustedes van a poder darse cuenta hacia dónde está apuntando, se está direccionando la empresa. ¿Está claro? Pero si es una empresa que simplemente se está abocando a mejorar sus procesos, ¿no? Mejorar sus campañas publicitarias, ¿no? De repente reducir personal porque la economía está pues bastante deprimida, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de acciones son esas? Son acciones que realmente me van a
derivar a un futuro diferente, a un mejor futuro, pues que estoy tratando de mantener el status quo. ¿Está claro? Entonces, con este tipo de análisis, ustedes ya pueden hacer el estudio de estas empresas. Y como se estarán dando cuenta, aplicar, utilizar la prospectiva, por ende, desarrollar planes prospectivos, pues demanda todo un proceso de reflexión, análisis, discusión. Es por ello que muchas empresas, en nuestro país sobre todo, no desarrollan este tipo de planes. ¿Está claro? Porque no le dan tiempo a la reflexión, al análisis. Y nosotros observamos que la problemática, el mundo, vamos a decir, el ambiente en el cual operan estas empresas, es un ambiente totalmente caótico, de incertidumbre, en la cual pues una sola persona o unas cuantas personas no le pueden dar solución a esa problemática, no pueden enfrentar el caos. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, se requiere otro tipo de enfoque. Bien, uno de los métodos más conocidos de la prospectiva, también le dicen técnica, es Delphi. La técnica o el método Delphi. Aquí algunas generalidades del método Delphi. Este método fue utilizado por primera vez en 1948 por la Rand Corporation para estimar los probables efectos de un ataque atómico a Estados Unidos. Así nació la prospectiva, o más que la prospectiva, la utilización del método de Delphi. ¿Claro? El nombre Delphi se debe, o la denominación se debe, en homenaje al oráculo de Delfos. ¿Está claro? No sé si los que han estudiado historia se acuerdan quién era Delfos, ¿no? Y qué hacía el oráculo. Este método fue sistematizado en el año 64 por el sueco Olaf Helmes. Este método efectúa una previsión de futuro sobre temas cualitativos, ojo, temas cualitativos, mediante un consenso cuantificado entre un panel de expertos. Una de las características que ya hemos revisado en la clase pasada de estas técnicas que se utilizan para poder diseñar escenarios de futuro es que son cualitativos. Utilizan información cualitativa que obviamente luego es tabulado, ¿no? Tabulado. Otra característica del método es que es de naturaleza interactiva, es decir, hay una interacción, va y viene, ¿no? ¿Entre qué? Entre el panel de expertos, en relación a una problemática determinada. El método Delphi, el procedimiento para ello consiste en configurar un panel de expertos que no tengan ninguna comunicación directa entre ellos, es decir, que no se conozcan, que no sepan que están participando en un estudio de este tipo. A quienes se les va a pedir contestar un cuestionario. Aquí ya estamos dando al inicio a la aplicación del método Delphi. Primero, tengo que diseñar un cuestionario. El cuestionario puede ser 5 preguntas, 10 preguntas. Se sugiere que no pasen más de 10 preguntas. Por lo general trabajan con 5 o 6, pero depende obviamente del tamaño también de la relevancia del estudio, ¿no? Una vez que tenga ese cuestionario, recuerde que son preguntas del futuro. Es como decir, oye, en el año 2050 la gente seguirá usando esas zapatillas que usamos ahora. Esa es una pregunta, ¿no? ¿No? Me interesa saber si la gente va a seguir usando zapatillas en el 2050. ¿Está claro? Entonces, el diseño, perdón, del cuestionario es muy importante. Las preguntas que me haga también es muy importante. Luego que tenga el cuestionario, busco a los expertos. ¿Está claro? Pues ese panel de expertos, ¿no? Y dependiendo de la temática, del asunto, de la problemática que se va a debatir, obviamente este panel de expertos será pues numeroso, ¿no? Como les decía, podrían ser miles los que participen en este tipo de estudio.
Bien, se aplica el cuestionario a este panel de expertos, las respuestas obtenidas son tabuladas, analizadas, y lo que se hace es contrastar, verificar. ¿Está claro? Si realmente tienen coherencia las respuestas, ¿no? Para así preparar un segundo cuestionario, y este segundo cuestionario va a precisar mejor esas preguntas. Porque de repente en la primera rueda del cuestionario, en la primera aplicación del cuestionario, de repente los expertos pues me contestaron lo que se les ocurrió, ¿no? ¿Está claro? Pero yo leo las respuestas y digo, no, a eso no me refiero. Vuelvo yo a repreguntar. ¿Está claro? Y esa repregunta utiliza la información y las opiniones vertidas por el conjunto del grupo. A cada experto se le va a pedir reconsiderar sus respuestas previas en función a los resultados aportados por el grupo en la primera rueda del cuestionario. Y así, esto se repite, ¿no? Tantas veces sea necesario. O sea, este proceso de pregunta, mejora, respuesta, se va a repetir. Continúa este proceso hasta que el coordinador, ¿no? El que está a cargo, el que es responsable de la aplicación de esta técnica, considera que se ha alcanzado ya un cierto grado de consenso sobre determinada pregunta o problemática. Es decir, los expertos opinan y cada uno tiene su más menos, pero más o menos hay una dirección. Ahí termina el proceso. No, hay un cierto grado de consenso. ¿Por qué es importante que los expertos no se conozcan? ¿Por qué es importante mantener el anonimato? Para efectos de evitar que puedan ellos interactuar y de repente ser influenciados por la opinión de los expertos. Claro, lo que se quiere es que el individuo, el experto, ingrese y responda lo que él cree de acuerdo a su experiencia, a su percepción del mundo, a su conocimiento, ¿no? Lo más sincero y abierto posible, sin ninguna influencia. Por eso es importante que los expertos no se conozcan, sean anónimos. ¿Está claro? Aquí vemos más o menos la magnitud de las herramientas o técnicas que se utilizan para poder tratar determinadas problemáticas. Ustedes conocen, por ejemplo, las encuestas de opinión, ¿no? Que por lo general está dirigido a la población en general, ahí no hay mayor restricción, limitación, y fíjense que ¿cómo se llama? La masa es bastante amplia, ¿no? Luego tenemos otro grupo mucho más definido, ¿no? Entrevistas a expertos, ¿no? Dirigidos a especialistas en un sector determinado, o sea, es como su nombre lo señala, ¿no? Experto en un sector determinado. Luego tenemos, ya de manera mucho más precisa, por así decirlo, ¿no? En este caso, la aplicación del método Delphi, así como la técnica del diseño de escenarios, o también la otra técnica, matriz de impactos cruzados, que es dirigido a expertos científicos, dirigentes, políticos y personalidades. Este es otro grupo. ¿Por qué se seleccionan los expertos, dirigentes, políticos, personalidades? ¿No? Porque las decisiones, los proyectos que desarrollen sí va a tener impacto en la sociedad y en el mundo. Entonces es importante aglutinar esos conocimientos, ¿no? Esos análisis para efectos de poder diseñar el escenario. Entonces el método Delphi, así como la técnica de diseño de escenarios y la técnica de matriz de impactos cruzados también tiene que ver con ello. Otra técnica, después vamos a ver el ejemplo de Delphi para que vean. Otra técnica es el método del juego de actores, ¿no? El juego de actores, básicamente, como su nombre lo señala, tiene que ver con el papel o el rol que cumplen los tomadores de decisión en determinadas empresas, ¿no? Este método reconoce que la acción del hombre se manifiesta en los proyectos, los anhelos y los temores de los actores, pues es el método del juego de actores. Los actores que se definen en este método son 4, ¿no?
actores de poder, actores de producción, actores del saber y actores de la comunidad. En los actores de poder se identifican a las entidades del Estado, ya que esos son los que buscan el bien común de la sociedad o de la población en general. Los actores de producción están referidos a los gremios y organismos de producción de bienes y servicios. Los actores del saber están referidos a las universidades y centros de investigación que generan conocimiento. Y los actores de la comunidad son los usuarios a favor del cual obran los tres anteriores. ¿Claro? Entonces, el actor de poder, producción y saber, todo lo que generan es obviamente a favor de la comunidad, ¿no? Del individuo. Los actores son diferentes según el tipo de problema que se esté estudiando, obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá se dio un caso, un estudio de juego de actores, ¿no? Relacionado a la investigación sobre medicamentos en Francia. Para esta problemática se detectaron 3 actores, los médicos, ¿no? Son los que recetan, ¿no? Solicitan determinados y hacen uso obviamente de determinados medicamentos, ¿no? Los fabricantes, farmacéuticas principalmente, y los distribuidores, acá está la cadena de farmacia, ¿no? Y los pacientes, ¿no? O sea, médicos, fabricantes y distribuidores se consideran un solo bloque y los pacientes, ¿no? Se supone que los médicos, los fabricantes y distribuidores tienen que obrar, tienen que tomar decisiones a favor de ¿qué? A favor de los pacientes. ¿Quiénes son impactados por las decisiones que tomen los médicos, fabricantes y distribuidores? Los pacientes. ¿Está claro? Ese es como algo referencial para que ustedes conozcan que existe también este método de juego de actores. El método de juego de actores permite visualizar la manera como evoluciona la acción del hombre, desde 2 ángulos, la sincronía y el de la diacronía. La sincronía se refiere a la realidad que se concibe en un momento preciso del tiempo, y la diacronía, la realidad se contempla en su evolución. Sincrónicamente la realidad es estática, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, hoy presente, hoy día lunes 11, ¿no? Yo puedo señalar pues que es estática, ¿no? Estamos analizando la realidad de manera sincrónica. Pero diacrónicamente sería dinámica porque estamos evolucionando, ¿no? Seguimos avanzando. Este método, como les había señalado, analiza los anhelos y temores de ¿quién? De los actores. También se refiere este método al estudio sistemático de las decisiones racionales que pueden tomar una serie de jugadores, generalmente las empresas en un contexto de interdependencia. Esto tendría que ver con el concepto de sistemas, ¿no? Lo que hace una empresa afecta a las otras empresas, ¿no? Y por ende, pues a los que consumen o hacen uso de los determinados servicios. El método ayuda a definir el desarrollo de acontecimientos futuros en función del comportamiento racional de los jugadores. Bien, esta es otra técnica denominada construcción de escenarios, ¿no? Para investigar el futuro es necesario pensar, debatir y modelar. Nuevamente, acá se vuelve a observar cuál es la dificultad de poder introducir este en las empresas, ¿no? Pensar, debatir y modelar. Por lo general, las personas se han acostumbrado simplemente a la acción, ¿no? A los resultados, ¿no? Y no ven las consecuencias, ¿no? Hacer, ¿no? La cosa es hacer, ¿no? Pero sin embargo, eso a veces nos lleva a mayores problemas. A través de la construcción de escenarios, nosotros podemos permitir la entrada de nuevas ideas y funcionamientos. Por otro lado, hay que reconocer que los ejercicios de prospectiva buscan comprender las fuerzas que orientan el futuro. Las investigaciones realizadas construyen conocimiento, es decir, agregan valor a las informaciones del presente por medio de los escenarios futuros posibles. Esto es algo muy importante, ¿no? Agregar valor a las informaciones. Existen 2 grandes categorías de escenarios, los exploratorios y los anticipadores. Me gustaría que el delegado o delegada verifique, en la plataforma se han visto, se han colocado varias publicaciones. Hay, por ejemplo, la economía, me parece futuro de la economía, al 2030 o al 2050, me parece,
que lo revisen, porque esos son para que ustedes lo revisen, lo lean. Les decía que existen dos grandes categorías, los exploratorios y los anticipadores. Los exploratorios analizan tendencias pasadas y presentes buscando el desdoblamiento de las tendencias futuras, ¿no? En este caso, básicamente, estamos hablando de aspectos, por ejemplo, como el crecimiento demográfico, ¿no? La población económicamente activa, ¿no? Los niveles de pobreza. Existen algunos estudios que ya están registrados y marcados y están mapeados a nivel mundial, ¿no? Hasta por regiones, por países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se analizan las tendencias pasadas y las presentes para efectos de ver cuál va a ser el comportamiento futuro. Las tendencias futuras. Otro campo, otra categoría, perdón, son los escenarios anticipadores, conocidos también como escenarios normativos, ¿no? Son construidos en base a visiones alternativas de futuros, indicando escenarios deseables y escenarios a ser evitados. Como hace un momento habíamos visto, por lo general se elaboran tres tipos de escenarios. Los escenarios lógicos, ¿no? Los escenarios pesimistas y los escenarios optimistas. Para efectos de poder estructurar un conjunto de planes de contingencia desde el presente, ¿no? Entonces, los escenarios, en definición, escenarios futuros, obviamente, es la descripción de posibles situaciones futuras, basadas en el encadenamiento de eventos. Este es un concepto de escenarios futuros, ¿no? Descripción de posibles situaciones futuras basadas en el encadenamiento de eventos. Otra definición es la descripción consistente de la evolución de algunas tendencias ambientales en un horizonte de tiempo establecido. En el primer concepto estamos hablando de eventos, encadenamiento de eventos, y en el segundo concepto hablamos de tendencias en un horizonte de tiempo establecido. Otro concepto que se complementa de escenarios es que son criterios y medidas para la preparación del futuro de la empresa. Características de los escenarios futuros: no son estáticos. ¿Está claro? Son narrativos. Señorita Aponte. Aponte. Bueno, no está la señorita Aponte. Sí, ingeniera, disculpe, había conectado mi computadora para salir del celular, perdón. A ver. Estamos viendo las características de los escenarios, ¿no? Les decía que no son estos, son narrativos, nos indican la dirección de los cambios, representa una prospección futurista, pero esa prospección futurista es imprevisible, ojo, el futuro no está escrito, no está asegurado, ¿no? Por eso es imprevisible. Una característica para destacar de los escenarios futuros es que es hipotético, eso también lo ven como una limitación. Hipotético porque está basado en supuestos. ¿Supuestos de quiénes? De los expertos. Por eso es importante elegir a los expertos. Por eso les decía que era un punto crítico en el desarrollo o creación de escenarios futuros, ¿no? Es hipotético. Está basado en supuestos. La otra característica del escenario futuro es que nos presenta una sinopsis de acción, es decir, una breve descripción de las principales características del futuro. O sea, no nos dice exactamente cómo va a ser el futuro, pero sí nos muestra hacia dónde nos estamos adentrando, ¿no? Hacia dónde vamos. Otra característica del escenario futuro es que es multifacético y holístico, ya que presenta flujos de procesos interactivos. Se observa interdependencia de eventos. Por ejemplo, no podríamos separar el evento político del evento económico y del evento tecnológico. No se pueden separar, ¿no? Ellos interactúan, son interactivos. Esta es una metodología general para poder desarrollar escenarios. La etapa 1 parte de la caracterización funcional de la empresa. La etapa 2, análisis de las tendencias de cambio. La etapa 3, creación y desarrollo de escenarios futuros. La etapa 4, determinación de las implicaciones de esos escenarios para la empresa, ¿no? La etapa 5, formación de la estrategia empresarial para hacer frente a esos escenarios futuros.
Y todo esto requiere, ¿no?, de participación, comunicación y retroalimentación. Ustedes tienen en la plataforma la metodología de Jesús Rodríguez, si no me equivoco, ya se los he mencionado la clase pasada, ¿no? Y si ustedes revisan con detenimiento la metodología de Jesús Rodríguez, utiliza esta metodología. Utiliza esta metodología, ¿no? Para el trabajo monográfico pueden utilizar la metodología de Jesús Rodríguez, ¿no? Es bastante, y lo pueden adaptar inclusive de acuerdo a las necesidades o situaciones que ustedes tengan. Este es un modelo de las 7 fuerzas del ambiente, ¿no?, en la cual se identifica para una empresa el nivel de rivalidad, o competencia, quienes actúan sobre esta empresa, ¿no? Bueno, señalan al ambiente regulador, ¿no? O sea, se refiere al normativo, ¿no? O, por lo general el gobierno, el ministerio, a través de sus entidades públicas, ¿no?, ejercen presión, y otros organismos de control. Proveedores también ejercen presión, los productos sustitutos, el ambiente tecnológico o la variable tecnológica, factor tecnológico, los clientes o los nuevos competidores, los nuevos entrantes, los que aparecen, ¿no? Por lo general, se podría señalar que es un modelo de las 7 fuerzas del ambiente a las que las empresas constantemente tienen que hacerle frente, ¿no? Por lo general, ¿no? Esta es una aplicación, es para el sector de distribución, esto fue para el año 2003. Por ejemplo, en esta empresa de distribución se observa una densidad media de establecimientos en los negocios tradicionales, supermercados, hipermercados, bajo grado de diferenciación en servicios, fuerte crecimiento del sector, baja identificación de los consumidores con marcas existentes. Aquí hay un alto nivel de rivalidad o de competencia. Dentro del ambiente regulador o de las normativas, ¿no?, a las cuales se sujetan, ¿no?, este sector, están las leyes, ¿no?, restrictivas, la fuerte competencia automática en materia de regulación del gobierno, la alta burocracia, etcétera, etcétera. Esto es lo que han diseñado, lo que han participado en este estudio, ¿no? Los proveedores tienen bajo poder de negociación, elevado número de proveedores, débil amenaza de integración, ¿no? Y en cuanto a los productos sustitutos, ¿no?, y ambiente tecnológico, clientes, entradas, o sea, se analizan de igual manera. Esto para que le den una revisada. Otra técnica, esta es una técnica más reciente, digo reciente porque recién fue creada en 1988, pero ya es bastante antigua, ¿no?, a diferencia de las otras, es reciente. Es la técnica Global Business Network, GBN. Es una organización norteamericana que fue creada en 1988 por Peter Schwartz, ¿no?, y trabaja con planeamiento estratégico basado en escenarios, ¿no? Acá tienen también otro enfoque de cómo trabajar el planeamiento. Schwartz señala que los escenarios son herramientas para mejorar el proceso decisorio, teniendo como fondo los posibles ambientes futuros. No son previsiones, o sea, los escenarios no son previsiones capaces de influenciar el futuro, ni tampoco historias de ficción científica preparadas para instigar la imaginación, ojo, ¿no? Simplemente es para tener una idea hacia dónde van los cambios, ¿no?, y qué cosa me representa a mí esos escenarios futuros. ¿Son amenazas o son oportunidades? Esta técnica consta de 8 etapas, ¿no? Primero, identificación del asunto principal, al igual que Delphi también, acá tiene que definirse sobre qué tema, sobre qué problemática. Segundo, identificación de las principales fuerzas del ambiente, tanto local, cuáles son los factores claves. Tercero, identificación de las fuerzas motrices, referido al ambiente contextual, o sea, quiénes direccionan el cambio o las tendencias hacia dónde. Cuarto, ranking por importancia e incertidumbre, ¿no?, para efectos de ver en qué nivel de situación nos encontramos, ¿no?, en relación al caos, al cambio. Selección de las lógicas de los escenarios, ¿no?, descripción de los escenarios, análisis de las implicaciones, selección de los principales indicadores y señalizadores. Bueno, acá ya incorporan lo que son la selección de principales indicadores y señalizadores. Bien, acá está la RAND Corporation. Como les había señalado, la RAND Corporation fue el primer organismo que aplicó esta técnica Delphi, ¿no? Y desde entonces, esta RAND Corporation se ha posicionado
se ha posicionado de tal manera de que, por ejemplo, a la fecha, provee servicios, ¿no? Servicios de este tipo de estudios, ¿no? De escenarios de futuro. Por ejemplo, en China, ¿no? Me parece que también está, no sé si está en la plataforma, me gustaría que el delegado o delegada verifique, ya le voy diciendo dos materiales, la metodología de Jesús Rodríguez y después el trabajo de la RAND Corporation en China. Eso fue, me parece, a inicios del 2000. Ay, disculpe. Bien, ¿en qué se centró el estudio de la RAND Corporation? Fíjense, la RAND Corporation en el año 1960 diseñó el escenario futuro al 2000. ¿Cuál es el horizonte que se cubrió? ¿Qué dice Espinosa? Señor Espinosa, ¿está? Señor Vela, ¿cuál es el escenario? Señor Vela, ¿está? No. ¿Qué dice el señor González? Señor González, ¿está? Señor González, no. ¿Qué dice el señor Sanabria? Sí, Señor profesor. Sanabria, ¿escuchó la pregunta? Entendí que preguntó sobre la RAND Corporation, sobre el método del... Señor Condori. Señor Condori, ¿está? No. Señor Terán. Señor Terán, ¿está? Sí, profesora, me encuentro con... Ya. ¿Cuál es la respuesta? Profesora, no estuve atento. Me perdí la última parte. ¿Podría hablar un poco más fuerte, señor Terán? Me perdí la última parte, profesora, no estuve atento. No lo he escuchado. Ya. No está escuchando la clase. Señor López. Profesora, igualmente que mi compañero, no puede escuchar la pregunta que hizo al respecto del caso. ¿De qué tema estoy hablando, señor López? Está hablando de RAND Corporation. Ya, pero ¿qué cosa es qué cosa estoy hablando de la RAND Corporation? Esto es lo que... Señor Yao Peng. Sí, profesor, usted mencionó que la RAND Corporation fue una de las primeras, ¿no?, que aplicó la metodología de Delphi. Jóvenes, tienen que prestar atención a la clase. Yo la verdad es que no se puede hacer mucho si ustedes no hacen seguimiento. Y sobre estos mismos temas y estos puntos se va a tomar en el examen, ¿no? Entonces ya a estas alturas ustedes ya deberían saber pues qué cosa es un escenario futuro, ¿no? ¿Qué te determina? ¿Para qué haces un escenario futuro? ¿Para qué se elabora un escenario futuro? Bien, les estaba presentando el trabajo desarrollado por la RAND Corporation. Les estaba señalando que el horizonte cubierto, ¿no?, es de 40, bueno, al año 2000 fue de 40 años. 40 años. ¿Se imaginan que un conjunto de expertos se reunieron para discutir la problemática relacionada a qué? Al impacto de la evolución de la ciencia y tecnología en la sociedad y el mundo. Para eso se reunieron los expertos en 1960 y diseñaron un escenario futuro al 2000. Es decir, con 40 años, con una visión de 40 años, ¿no? Y aplicaron, o se aplicó, en este caso, el método de... Brevemente les voy a señalar cuál es ese escenario. Les estaba diciendo que en la plataforma, parece que mis delegados ya desaparecieron. La señorita Rodríguez ¿se encuentra? Acá estoy, disculpe por la tardanza, ingresé un poco tarde, vine tarde la chamba. Estaba preguntando, señorita, si está la metodología de Jesús Rodríguez, está en la plataforma, y si está también el trabajo de la RAND Corporation en China. Sí, profesor, voy a verificarlo.
Ya. Bien. Voy a compartir con ustedes lo que está haciendo la RAND Corporation en China, ¿no? Bien. Fíjense, este es el escenario futuro. Así como lo ven. No sé si lo están viendo, ¿no? ¿Qué cosa observan? Es una redacción, ¿no? Es una descripción cualitativa, porque no hay números, no hay datos numéricos. Es cualitativo. Este es el escenario que diseñó la RAND Corporation en 1960, ojo, para el año 2000. ¿Ya claro? Ellos, ¿cómo vieron? En 1960, ¿qué decían los expertos? ¿Qué iba a pasar con la ciencia y la tecnología? ¿Cuál iba a ser su impacto en la sociedad del mundo? Uno de los puntos que ellos señalaban al escenario 2000, cuando uno habla de escenarios futuros, es escribir cómo estás viendo el escenario. Es como que ustedes se paren, por ejemplo, ahorita en la puerta o en la ventana de su casa, empiecen a describir lo que están viendo, ¿no? Cómo están las calles, las casas, personas, vendedores, qué sé yo, carros. Es describir. Entonces, cuando hablamos de escenario futuro es eso. Es como describir, oye, el 2000. En 1960, estos expertos describieron el escenario futuro al 2000. Es como que ahora, desde el 2021, ustedes estén describiendo un escenario 2050. ¿Se imaginan? Bien. Y esta es la forma de presentar el escenario futuro. Acá no utiliza de será, aprenderá, desarrollará, no. Describes el escenario. Es como hubiera sentadito y me decía, en 2050 empiezo a describir qué pasa, cómo está la sociedad, qué consumen, cuáles son las demandas, qué necesidades, qué tipo de... Empiezo yo a describir. ¿Está claro? Por ejemplo, ellos señalan para el año 2000 uso restricto del agua de mar desalinizada. O sea, en el 2000 ya se podía utilizar el agua de mar desalinizada, pero iba a ser limitado su uso. ¿Por qué? Por la tecnología. ¿Está claro? ¿Cómo los expertos señalan de que ya para el año 2000 se podía desalinizar el agua? ¿Cómo creen ustedes? ¿Eran adivinos los expertos? Oye, hay que llamarlos. ¿Qué dice el señor Villegas? Bueno, varios que se han puesto ahí, pero no figuran, no están. Están en otro lado. Lo lamento, jóvenes, ¿ah? A ver, señor Condori, ahora sí escuchó, ¿verdad? Sí, profesora. Pienso que en base a su experiencia y conocimiento pueden estimar. No puede ser que sea algo inventado. Ya. Aquí un elemento importante. Para yo saber que en el año 2000 ya se va a poder hacer uso del agua de mar desalinizada, yo tengo que tener conocimiento de qué, de proyectos. Lo que les acabo de señalar, estudios, ¿no? ¿Qué están haciendo los centros de investigación? ¿Qué están haciendo los científicos? ¿Qué publicaciones se están dando? ¿Cómo están las patentes? ¿No? A eso se refiere, los hechos, acciones, proyectos, necesidades. Entonces, estos expertos, basados en el conocimiento de esos, vamos a decir, del avance, del desarrollo de la tecnología o de las necesidades de la sociedad, ellos ya podían señalar de que el agua de mar desalinizada iba a ser una realidad en el año 2000, pero que su consumo o su uso iba a ser limitado, ¿no? La tecnología para desalinizar el agua de mar ya existe, pero es cara todavía. Si ustedes sabrán, acá en el sur tenemos que, no sé si alguien me corrobora, creo que es Punta Hermosa, uno de esos balnearios usa agua de mar desalinizada. ¿Sabían ustedes, jóvenes? No, profesora, no. Bueno, uno de esos balnearios ya usa agua de mar desalinizada, ¿no? Porque ustedes saben que para el lado del sur, hacia toda esa zona, tienen problemas de acceso al agua. Otro punto que ellos señalaron en 1960,
control eficaz de la fertilidad por el uso oral de anticonceptivos, perdón, eso está mal, o por otros medios simples y económicos. Si ustedes se ubican en 1960, ¿cómo eran las familias? ¿De qué tamaño eran las familias? ¿Cuántos hijos se tenía por familia? 15, 18, 20 hijos por familia. Era normal, ¿no? Entonces, ¿qué se estaba ya desarrollando en 1960? Proyectos, investigaciones, ¿no? Los laboratorios se estaban enfocando en esa problema a futuro para controlar, en este caso, la fertilidad. Otro punto, desarrollo de materiales sintéticos nuevos, construcciones ultraleves. Eso es totalmente una realidad hoy en día, ¿no? Estamos ya pues en 2021, ¿no? Son más de 21 años desde ese escenario. Traducción automatizada de idiomas, nuevos órganos a través de prótesis y trasplantes. Fíjense cómo es la redacción del escenario, jóvenes, ¿ah? Cuando yo les pida describir un escenario futuro, no me va a decir habrá, se desarrollará. Fíjense cómo esto es lo que ha descrito la RAND Corporation en 1960. Es como una foto al año 2000. ¿Ya? Operacionalización de un banco de datos con amplio acceso a la información general o específica y libre de errores. Fíjense, en 1960 ya se había señalado eso. Reformulación de la física teórica, eliminando la confusión en la relatividad cuántica o ampliando la teoría de las partículas. Para mí es chino, jóvenes. Si alguien entiende, por ejemplo, un físico me ha dicho que sí. ¿Alguien puede entender todavía esas terminologías? ¿Qué dice el señor Vela? Ah, Vela no está, señor Terán. No, por mi parte no, bueno, física teórica nomás. ¿No? Pero bueno, un físico me ha dicho que ya. Implantación de órganos artificiales hechos de plástico y componentes electrónicos, y ya lo conocemos. Uso generalizado y socialmente amplio de drogas no narcóticos, con el objetivo de producir cambios específicos en las características de la personalidad. También la psiquiatría ha evolucionado notablemente, ¿no? Emisión estimulada de láser en la región del espectro de los rayos X y gamma. Acá le falta una M. También. Control de la energía termonuclear. Eso todavía está en reserva, ¿no? Solamente nos enteramos cuando pasa la desgracia. Creación de una forma primitiva de vida artificial, por lo menos en la forma de moléculas autorreproducibles. Bueno, ahora hay ensayos de todo tipo. Exploración económica de otros minerales del fondo de los océanos que no sean los pozos petroleros, ¿no? Es en Japón me parece que se está desarrollando ese tipo de exploraciones, ¿no? Pero sin embargo todavía, aunque hoy la tecnología ha evolucionado, ¿no? Ustedes han visto cada vez la forma de cómo perforar en el mar, ¿no? La tecnología utilizada para perforar en los océanos, pues ha evolucionado notablemente. Factibilidad del control climático influenciando sustancialmente el clima regional con costos aceptables también ya se da. O sea, se puede hacer llover en determinadas regiones, pero es bastante limitado todavía. Factibilidad económica de generación comercial de proteínas sintéticas para la alimentación. Esto gracias a los astronautas, ¿no? Se desarrolla ese tipo de alimentación. Aumento en la magnitud del número relativo de disturbios psicóticos tratables por terapia física o química, ¿no? Acá ya habla aumento de la magnitud del número relativo de disturbios psicóticos tratables, ¿no? Por ahí ya más o menos que se adentraron a los problemas psicológicos por los cuales atraviesan las personas hoy en día, ¿no? Porque ustedes comprenderán, si bien cierto, el mundo evoluciona, todo crece, se globaliza, la presión es mayor y no todos los individuos responden de igual manera, ¿no? Por lo tanto, se generan a veces desequilibrios en el comportamiento humano. Inmunización bioquímica generalizada contra dolencias bacterianas o virales. Acá se dio un impulso bastante notable en lo que son las vacunas, ¿no? Antes la gente se moría de sarampión, varicela, paperas, ¿no? Muchas enfermedades que, bueno, no estaban controladas, pero gracias a la vacuna, oye, ya perdí la cuenta a un niño cuántas vacunas le ponen al nacer, entonces ya los protege, ¿no? Y los hace fuertes para poder hacer frente a ese tipo de virus, ¿no? Y así tenemos, miren, todo eso es lo que desarrolló la RAND Corporation.
Este es un esquema general para la construcción de escenarios y esta es una metodología de planeamiento estratégico basada en escenarios presentados por Oswald. Solamente le dejo eso como referencia. A ver, voy a ver si encuentro el... a ver lo del trabajo que hizo. A ver, déjenme ver si lo tengo. ¿Dónde está lo de la RAND Corporation? En China. Uy, ¿qué hice? A ver. ¿Dónde está? Ese es algo chiquito, pero no sé, se me ha perdido el... Señorita Rodríguez, encontró sobre los escenarios económicos, me parece, al 2030 o 2050, no sé si ha revisado eso. Sí, de Jesús Rodríguez. No, esa es la metodología de Jesús Rodríguez, pero hay otra publicación de los escenarios. A ver, escenarios económicos. Hay planificación estratégica, y acá está lo de establecimiento de metas y objetivos, de Jesús Rodríguez. Lo otro que menciona. Se me ha perdido, a ver, cambios. La verdad, bueno, si no se los voy a remitir al correo para facilitar su lectura. A ver. Después lo de tendencias mundiales, que también visualizo. Ya, bueno, esos son tendencias, ¿no? Hay otros que son escenarios económicos, creo que le dicen, no sé. Me parece que eso no lo voy a compartir, ¿ya? A ver, acá está el trabajo de Cristo, a ver si este es de Carlos Cristo Delphi, para que tengan una idea cómo es la metodología aplicada. Esto es utilizado a nivel sectorial también. A ver. No sé si ven. ¿Estoy compartiendo? Sí, ya. Mire, este es un resumen de los trabajos desarrollados en materia de prospectiva, ¿no? En Brasil se empezó en el año 70 más o menos con proyectos de evaluaciones y perspectivas, así nacen los años 70 en el Brasil. Y aquí el profesor Ratner, ¿no? De la Fundación Getúlio Vargas, ¿no? En el 77 contribuye con esos estudios. Y la Universidad en el 78 ya desarrolla estudios de futuro sobre redes de digitalización de telecomunicaciones, sobre los programas nacionales del alcohol y sobre todo escenarios para el sector agrícola, ¿no? Con enfoque en lo que es agronegocios, las demandas de los consumidores y el avance de la calidad. Esas son algunas iniciativas. El Consejo Nacional de Investigación, la CNPq, recomienda estudios de escenarios a 10 años a la empresa Macroplan, ¿no? Con la finalidad de poder identificar las tendencias de las líneas de investigación, ¿no? Pero sin embargo no se pudo, no hubo apropiación social, es decir, no se validó con la discusión, ¿no? De esos resultados ante la comunidad. Otros trabajos desarrollados por el Banco Nacional de Desarrollo, que formuló escenarios económicos del 85 al 90, fíjense que es bastante cortito sus escenarios chiquitos, ¿no? Bueno, son de largo plazo, pero en realidad, a comparación con lo que ha hecho, pues, la RAND Corporation de 40 años, pues, le quedó casi en borradores, ¿no? Pero, sin embargo, son esfuerzos notables. Electronorte encomienda a Macroplan, que es una empresa consultora, los escenarios para la Amazonía, ¿no? El objetivo es dimensionar la demanda de energía. Y Petrobras, que es la petrolera, ¿no? Al igual que su símil acá en Perú, Petroperú, desarrolla escenarios para 10 años, ¿no? 90 al 2000, ¿no? Esos son los esfuerzos que se han ido desarrollando en el año 80. En el año 90, ya la Presidencia de la República, a través de su sistema, de un sistema de acción estratégica, desarrolla un estudio prospectivo para el año 2020. Y acá se nota un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Casi de 15 años.
No, perdón, 2020. ¿Son cuántos años? Alguien ayuda, y jóvenes. 25, ¿no? Ay, qué entusiastas. Tengo un grupo realmente. 24, profesor. Sí, 24. Jóvenes, no se puede hacer así clase, jóvenes. No me acompañen, me dejan solita. Ya, bueno, a ver. Miren, acá, ¿por qué les estoy presentando esto? Para que vean que poder incursionar en estos estudios es realmente es un trabajo de largo plazo, de largo aliento, ¿no? Que demanda mucho esfuerzo, ¿no? Análisis, ¿no? En este primer estudio prospectivo que desarrolló, y es algo que hay que reconocer, esto fue creo que en el gobierno de Ignacio Lula da Silva, me parece, no, o quién estaba ahí, Colo Remelo, yo no me acuerdo. La presidencia de la República es la que impulsa este estudio, ¿no? Al 2000, Brasil, 2020. ¿Quiénes participaron? 70 especialistas, ¿no? Se desarrollaron 90 workshops, se diseñaron matrices de impacto cruzado y un análisis morfológico. ¿Ya? Ese es el primer esfuerzo, vamos a decir, bastante serio del gobierno brasileño para hacer un estudio de prospectiva. En el año 2000 también se hacen otros estudios a cargo del Ministerio de Desarrollo y también con participación de la UNUDI. En el año 2000 nace el Prospectar a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Eso fue en el año 90. Este es el programa, los resultados del programa Prospectar, ¿no? Hicieron un ejercicio de prospección en el ámbito nacional conducido, fíjense, 3 vueltas del cuestionario, ¿no? 3 vueltas consecutivas. ¿Se acuerdan que les dije que eso pasa por varias vueltas hasta que se llega a un consenso de los expertos? Que buscará evaluará, y buscará el mejor consenso sobre las tecnologías importantes y necesarias para el país. Es decir, con este estudio se ha buscado identificar esas tecnologías y cuáles son las que requiere el país en el futuro próximo, ¿no? Y en el futuro distante de hasta 20 años le han señalado, ¿no? Prospectar lanza en septiembre del año 2000 un seminario con la participación de especialistas de Alemania, Australia, Corea, Francia, Japón y de un instituto tecnológico. Se convocó 700 participantes, el 60% de los participantes estaban fuera de Brasilia, parece que fue en Brasil este evento, y la recomendación es desarrollar un trabajo, y este trabajo tiene que ser experimental. Pero a lo que voy, no me voy a dar mucha... Mira, acá está. Se hizo la primera vuelta o la primera rodada del cuestionario, ¿no? El 19 de marzo del 2001, y se obtuvieron, ¿no? 10.900, la participación de 10.939 personas. En la segunda vuelta, ¿no? El 10 de septiembre de 2001, fíjense, en ese mismo año, se obtuvo una participación de 5.671 personas. Fíjense cómo se va reduciendo. El 4 de febrero del 2002, al año siguiente, la tercera vuelta, se obtiene una participación de 2.412 personas. Fíjense. Perfil de los encuestados en la primera jornada. O sea, la primera aplicación del cuestionario. 54% de los participantes con grado de doctorados. 3.000 participantes son líderes de investigación y el 90% tiene entre 24 y 54 años. Otra característica de los encuestados, el 70% trabaja o pertenece al sector público. El sector terciario, 27.5%. El sector privado, 2.5%. ¿No? Fíjense el nivel de calificación. Y acá están las preguntas que supuestamente han aplicado, las temas. Bueno, eso si desean se los puedo pasar, pero como nadie me lo pide, no le voy a pasar. Nadie entiende mi chiste. A ver. Vamos a ver. El otro que quiero pasarles es, a ver, déjenme compartir. Qué lástima que se me haya perdido el... Ay, seguro que lo debo tener en otro lado.
Otro documento que también es un documento, es un documento que habla de la ingeniería del futuro al 2050. Ese es un documento también que nos muestra un escenario de la ingeniería al 2050. Dice, vamos a ver cuáles son esas ingenierías. Esa es toda una presentación del doctor Cordeiro, ¿no? Se hace un análisis de, ¿no? Acá hay escenarios en el 2020, pero quiero ver acá las ingenierías. Ahí. ¿Dónde se fueron las ingenierías? Acá están las ingenierías. Tecnología, biotecnología, infotecnología y cognotecnología. Son las ingenierías que van a definir, ¿no?, a la sociedad del 2050. Van a definir al mundo al 2050. Y ustedes ya conocen de la biotecnología, que ya hace décadas se está trabajando, y de la nano, que también ya se está esforzando, info y cogno. Pero acá en el país, no sabría decirles en qué avances están, ¿no? Bien. Bueno, este es un libro, ¿no?, que presenta el escenario futuro, ¿no? Uy, disculpe. Casi me voy. A ver, voy a pasar asistencia, jóvenes. Aponte. Creo que sí, expuso al inicio. Luego señorita, tiene que escuchar la clase. Aropasa, no está. Barrera, tampoco. Presente. Chao. Barrera presente, profesor. Yo presente. ¿Por qué no participa, joven? Chao. Condori. Presente. O Espinosa, no está. Flores Hidalgo, si lo he visto, me parece. González no está. Guamán tampoco. López no. López también está presente, Guamán. profesora. Yo he llamado y no contestan, jóvenes. A López sí. Martínez, Rodríguez. Presente, profesora Rodríguez. Terán, no contesté. Presente, profesora. Joven, yo le he llamado 2 veces durante la exposición y no me ha contestado. Sí le he contestado, profesora, eso. Pero se demora, joven. Tiene que estar más atento. Vega. Vela. Vela, sí, definitivamente nada. Villegas. Presente, profesora. Sanabria. Tampoco Presente, me contestó. profesor. Sí le he contestado. Arapasa. Espinosa. González. Martínez. González. ¿A qué hora has entrado al curso, joven? Disculpe. Entra temprano, solamente que no le contesté su pregunta. No, pero si la profesora lo llama a usted y varias veces y no puede responder, no ha respondido porque no estaba, joven. Si usted me llama profesora, yo le tengo que responder, no puedo quedarme callada. Bien. El día miércoles es la práctica calificada, jóvenes, y le agradecería a la señorita para que me haga recordar los materiales para enviarle, aunque yo estoy recordando ahorita cuáles son. Ya, profesora. Con respecto a sus trabajos monográficos, me gustaría, no sé si ustedes ya han identificado la empresa sobre la cual van a hacer el trabajo monográfico. ¿Se acuerdan que les había señalado ya que vayan buscando cualquier empresa, no sé, la que más se les acomode de acuerdo a la disposición o acceso de información? ¿Han elegido la empresa donde van a hacer el trabajo? ¿Algún grupo lo ha hecho? Profesora, en nuestro grupo estábamos evaluando elegir una empresa de rubro público. No sé si sería posible, debido a que se puede encontrar la información en las páginas en portal de transparencia. No hay problema, depende cuál vaya a ser su trabajo. ¿Qué tipo de trabajo va a desarrollar? Todavía estamos en proceso.
pero más o menos estamos enfocados en una empresa pública, ¿no? Ya, ¿cuál es la Que empresa pública? podría ser el caso de MINSA o quizás un ministerio, ¿no? Un Ya, pero va a tener que analizarlo, ¿no? Ujú. Porque Claro, no en es el solamente portal de que nos va a transparencia traer. está el plan estratégico Ya, perfecto, operativo, ¿no? perfecto. Así es, perfecto. Pero no se trata solamente, eso recomiendo a todos, no se trata de solamente traer transcripciones. O ustedes tienen que estructurar el trabajo y utilizar, ustedes van a utilizar la información. ¿Está claro? Tienen que saber utilizar la información. No es que ustedes me van a pasar la información en el trabajo. ¿Está claro? De acuerdo al objetivo que ustedes persigan. Van a analizar el plan estratégico, van a diseñar el plan estratégico, van a evaluar, mejorar, ¿no? Van a contrastar, ¿qué es lo que van a desarrollar? ¿No? O sea, ese es importante que ustedes fijen cuál es el objetivo del trabajo. En función al objetivo, en función a lo que quieren desarrollar, ustedes después pueden estructurar correctamente el trabajo. Me hubiese gustado ya irles apoyando, no sé si la próxima semana de repente ya vayan presentando algunas, de repente alguna estructura, primero para saber qué cosas es lo que van a hacer, ¿no? Para poderlos orientar, ¿no? Porque recuerden que ya el primer avance se va a presentar la próxima semana, jóvenes, y recién todavía ni siquiera han elegido empresa. ¿Cómo lo van a hacer, jóvenes? ¿Mm? La próxima semana ya tienen que presentar los trabajos monográficos. ¿Ya? Profesora, disculpe. Para el día lunes, de repente para el día lunes ustedes pueden presentar más o menos cómo lo van a hacer para apoyarlos en algo, ¿no? Para ver qué es lo que están planteando, ¿no? Sí, señor, chao. Era Barrera, profesora. Ah, disculpe, señor Barrera. Sí, también no sé si quizás podría brindarnos un índice o quizás una estructura. No les he pasado, normalmente siempre paso el índice. Señorita Rodríguez, ¿podría verificar? ¿No les he pasado? ¿Están seguros? Generalmente yo siempre envío ese formato al inicio del curso, ¿ah? Pero ya, a ver, lo voy a anotar. Sí, hay un modelo referencial, ojo. Eso es referencial, ¿no? Eso va a depender de lo que ustedes quieran desarrollar. ¿Está claro? Ya. Sí, ¿Qué más? profesora. Ya, perfecto. Lo voy a enviar ahora, ¿ya? Voy a tratar de... Se los mando a su correo directamente en todo caso para que no estén accediendo a la plataforma de repente. ¿Sí? Ya, Sí, muy bien. profesora, gracias. Ya, muy bien. ¿Algún grupo más que haya visto algún otro tema? Ya, perfecto, jóvenes. Muchas gracias a los que me han atendido, muy amables. Buenas tardes. Hola, profesora. Buenas tardes. Saludos, profesora. Buenas tardes. Buenas Estudien, tardes. jóvenes, para la práctica, por favor. Ya saben los temarios que van a entrar.
nuevamente. Las tendencias, no, eso son tendencias. No, vamos la economía. Ay, María, ¿cuándo se define?